población. Aquí tenemos una lista de las fórmulas, de eso ya habíamos hablado algo en la clase anterior, de las fórmulas de cálculo de población o de proyección, para ser más precisos, de proyección de la población. Habíamos hecho unos medio dibujitos ahí sobre nuestro PowerPoint. Aquí los tenemos lógicamente mejor desarrollados o ya en un PDF. Ustedes lo tienen. Y entonces tengo aquí los métodos más utilizados: el aritmético, que es una línea recta; el geométrico, que coincide esa fórmula del geométrico con, si alguien está entrando, por favor me avisan. Si yo no me he dado cuenta, sí, aquí parece que hay alguien. El geométrico, como su nombre lo indica, pues es población, es muy sencillo. Población futura es igual a población actual. Se los digo en esta forma, pero la fórmula que tenemos ahí es un poco distinta, pero coinciden las dos fórmulas exactamente. Pero coincide exactamente también con en términos, por ejemplo, de ingeniería económica o de ingeniería financiera o cualquier tema de esos, coincide exactamente con la fórmula del interés compuesto. Se dice población futura es igual a la población actual multiplicado paréntesis por 1 más R a la N, siendo N el número de años y R la tasa de crecimiento. Es exactamente la misma fórmula del interés compuesto. Tasa de creciente, logístico y proporción y correlación. Miremos básicamente cómo son esas formulaciones. Aquí aparece explicado con un ejemplo el de la proyección aritmética, pues que eso es muy sencillo. Sencillamente yo tengo que tener unos censos. Aquí, por ejemplo, se tienen 3 censos: 1974, 84 y 94, casualmente con 10 años de diferencia. Estos son datos que no son reales. Para una determinada ciudad se tienen esos 3 y se ajusta una recta. Operación que, como ustedes saben, con Excel es muy sencilla, y entonces se obtiene una pendiente de esa recta. Entonces, sencillamente la población futura, por ejemplo, si fuéramos a averiguar la población del 2009, aquí estamos en 1994, al 2009 serían 9 y 6, 15, para 15 años. Los proyectos de acueductos se diseñan, como ustedes lo podrán encontrar en la norma RAS. Creo que se la subí, no estoy muy seguro si les subí la norma RAS anoche. Creo que estuve subiendo algunos archivos de norma RAS. Entonces, en la norma RAS nos habla de los tiempos de diseño, y no solo la norma RAS, sino la literatura: 15, 20, 25 años. Por ejemplo, un embalse, por lo general, o estructuras muy grandes, se diseñan a unos 50 y hasta 100 años, porque pues los embalses no es para que duren 15 años y después se van a destruir, no. Los embalses son estructuras que deben durar mucho tiempo. Entre otras cosas, en una película que tengo del acueducto de Nueva York, de pronto la subo para no tener que verla aquí directamente, para que ustedes la vean. En el acueducto de Nueva York hay un acueducto que lleva 150, un túnel que está trayendo agua, no recuerdo si es de los Grandes Lagos, de qué parte, tiene 150 años trabajando. Entonces, esos periodos de diseño de algunas obras son mucho más largos que 15, 20 o 25 años, que es lo que normalmente se hace, por ejemplo, para un acueducto normal. Entonces, aquí esto es muy sencillo, no es sino proyectar población futura en el 2009, es la actual o la última del último censo,
por una constante que es la pendiente de la recta multiplicado por la diferencia, por el delta t. Como es una recta, pues no hay ningún problema. El geométrico parte de esta ecuación. La población futura, aquí la voy a explicar. La voy a explicar con un ejemplo que hay ahí. La población futura es igual a la población actual por E a la constante que hemos hallado para el geométrico. ¿Cómo hallaríamos? No sé si en este ejemplo estamos haciendo exactamente lo mismo. Parece que sí, 93. La constante la sacamos. Fíjense, la constante es logaritmo natural de P sub 2 menos P sub 1 sobre T sub 2 menos T sub 1. Aquí seguramente la sacamos, o la sacamos no seguramente, sino la sacamos de los últimos dos censos, 93.000 y 85.200. Voy a ir acá, 93.000, 85.200. Sacamos la constante ahí, pero yo recomendaría mejor, si lo hacemos en Excel, poner estos puntos en una listica, en una lista de Excel, y a esos dos puntos hallarle la ecuación de mejor ajuste. El Excel lo halla por mínimos cuadrados, y si uno le especifica que es exponencial, pues entonces él le halla la constante y le halla el coeficiente de correlación. Es mucho más preciso eso que esto que estamos haciendo acá, en el cual tomamos solamente dos censos. Entonces en Excel nos puede dar mayor precisión. Aquí lo hacemos sencillamente tomando la constante, la constante de crecimiento, basándonos en los últimos censos. En los dos últimos censos nos da este valor. Por ahí hay algunos errorcitos. Si los encuentran, por favor. Aquí hay otra persona que está llegando. Voy a admitir. Y entonces la fórmula, de pronto ahora que cambiamos de archivo, volvemos a encontrar estas formulaciones, porque aquí está ya representada mediante un ejemplo. La población en el 2009 sería la población actual por E a la constante multiplicado por el periodo, que son 15 años, y eso nos da 101.514 habitantes. Como el ejemplo es el mismo, yo quisiera comparar, si ustedes me lo permiten, con el cálculo anterior. Este nos da, la lineal nos da 105.000, y es de esperarse pues que esta nos dé un poquito, en realidad nos dio un poquito menos. Era de esperarse que diera un poquito más, 101.514 habitantes. Bien. Si uno hiciera esto por la fórmula del interés compuesto que yo les he dicho, da exactamente lo mismo. Población futura es igual a la población no actual, pero en lugar de poner esto, uno puede poner, y es la fórmula más conocida, 1 más R a la N. Entonces R sería esto y N sería 15 años. Yo lo he hecho varias veces y me ha dado exactamente lo mismo. La explicación matemática, pues no la he tratado de hacer, pero da exactamente lo mismo. Y hay otras, como también lo decíamos, hay otras fórmulas de crecimiento en las cuales se basan en crecimiento hacia una población de saturación. Es decir, que la población debe crecer hasta una población de saturación. Esta S es saturación. Y entonces lo que está diciendo es aquí que la variación, todas parten de la ecuación diferencial, o sea, de la derivada. El cambio de la población con el tiempo está dado para cada momento t, para cada tiempo t, por una constante que lógicamente se debe conocer, multiplicado por S menos P, y S es la saturación y P la población en el momento determinado, en un momento determinado. Entonces aquí se hace una integración de esa ecuación, definiendo una nueva variable para poder integrar,
y se hace aquí la integración y nos da esta fórmula que al reemplazarse nos da que al reemplazarse esta U por estos valores, entonces nos da que la población, esta es la fórmula ya integrada, la población futura es igual a la población de saturación que en alguna forma debemos conocer. En este método no hay forma de conocer directamente esa población de saturación, debe venir de otra fuente, por ejemplo, de un estudio demográfico, y eso no lo podemos hacer nosotros, a no ser que nosotros hagamos una maestría en demografía y nos dediquemos a eso, o aprendamos las técnicas de la demografía y resultemos hechos unos profesionales en eso. Eso no tiene, pues, un ingeniero puede dedicarse a muchas cosas y en un momento dado un ingeniero puede ser un demógrafo, ¿por qué no? Como lo generalmente es una profesión muy orientada, o los estadísticos son muy, resultan a veces los estadísticos, aquí en la universidad hay un profesor todavía, ya pensionado hace bastante tiempo, que es estadístico y él se dedicó a esta parte de la demografía. Entre otras cosas, él hacía esa parte cuando la universidad contrataba algún estudio de este tipo de acueductos o de cualquier otro tipo, él hacía esta parte de la demografía. O sea que este S debe venir, en este caso no lo puede calcular la misma metodología, sino que debe venir de una fuente externa, un demógrafo o un estudio de demografía. Ya decíamos que la saturación, la población de la saturación de una ciudad depende de muchos factores, lo hablamos en la clase anterior, y fundamentalmente de los recursos de la ciudad. Si la ciudad es extensísima, como pueden ser las ciudades de los Estados Unidos, en donde hay espacio para que una ciudad crezca todo lo que se quiera, entonces por cuestión de espacio no tiene restricciones. Pero si es una ciudad en Europa en donde los espacios son mucho más pequeños, ya empieza el espacio a ser una de las restricciones. Pero hay otros recursos, ¿no? Ya decíamos, la salud, el trabajo, las oportunidades. Entonces, todo eso lleva a un estudio demográfico que permite calcular este S, y ya con este S la población futura pues es muy sencilla. Lógicamente, esta constante también se debe calcular. Por aquí hay tal vez algún ejemplo. La constante de crecimiento en este caso es, fíjense, interviene nuevamente en la constante de crecimiento, interviene la saturación con una población sub 2 y con una población sub 1. Es decir, estos son los dos últimos censos. Aquí serían, si suponemos que la saturación es 150.000, este sería el último censo, 93.000, según los datos que teníamos en la tabla inicial, y aquí sería 150.000 saturación menos el censo anterior, dividido entre la diferencia de tiempo entre los dos censos, y eso nos da la constante. Ya con esa constante se entra a calcular la población futura, que sería 150.000 nuevamente saturación, porque es esto. Y a propósito, ahí he pasado y no me he referido a la fórmula de esta curva, que esta curva se conoce, la forma de estas curvas se le dice que son curvas en S, porque fíjense que no propiamente por saturación, sino más bien porque la forma de la curva es una S, y ya veremos la siguiente, corresponde, es un modelo que en cierta forma es tomado de la dinámica poblacional en la microbiología, es decir, cómo crecen las bacterias. Ahorita que eso de los microorganismos nos tiene bloqueados, no por bacterias, sino por virus, pues las bacterias, los virus no tienen esta forma de crecimiento. La verdad no sé, pero esta forma de crecimiento es típica de la dinámica de crecimiento bacterial, en donde las bacterias crecen cuando se hace un cultivo en un platillo de estos
de microbiología que se introduce con un agar nutriente y se inocula con unas bacterias. Las bacterias lo primero tienen una fase de adaptación, que es esta, que crecen poco. Una vez que se adaptan a ese nuevo alimento que se les ha puesto, empiezan a crecer en una forma logarítmica. Esta es una curva, hasta aquí viene una forma de crecimiento logarítmico. Y cuando ya las bacterias se han multiplicado tanto y lógicamente el alimento que se les puso no se ha aumentado, pues las bacterias empiezan a ver limitado su fuente de alimentación y empiezan a crecer menos y a crecer menos, pero se llega a una población y llegando a una población de saturación. La próxima curva que veremos es similar a esta, pero en esa curva la diferencia con esta es que esa curva sí permite el cálculo de la población de saturación en base a 3 censos por lo menos. Aquí no sé, aquí ese valor de saturación, ya lo digo, es externo. Entonces se calcula esta constante K de acuerdo a esta expresión con los 2 últimos censos, y la población futura pues será como lo vimos en la expresión, 150.000 saturación, nuevamente saturación menos último censo, que es este, E a la 15 multiplicado por la constante, y esto nos da 105.000 habitantes. Da un poquito más que la geométrica, a pesar de que esta ya es de saturación. Y la última, que es muy parecida a esta que acabamos de ver, es la curva de crecimiento logístico, que esta sí proviene de la microbiología. La fórmula es esta: la población futura es igual a S dividido entre 1 más ME a la B por T, en donde M y B son constantes que se pueden determinar. Igualmente, S se puede determinar con 3 censos seguidos al mismo tiempo. La forma de la curva es similar a la anterior. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, que yo puedo determinar la población de saturación con 3 censos. Nosotros al principio dimos 3 censos. En este caso, repito, esos censos deben estar ubicados a tiempos uniformes, es decir, y los dimos así: P sub 0 y P sub 1 tienen 10 años de diferencia, y P sub 1 y P sub 2 tienen también 10 años de diferencia. Esa es la condición para que se pueda utilizar esta fórmula. Y entonces la población de saturación la podemos calcular en base, miren ustedes, a los 3 censos. Ahí están los 3 datos de los censos. Y las constantes M y B, que las teníamos en esta expresión, M y B, también salen de la información esta con el censo inicial y la saturación, que ya la habremos calculado, y B también sale de 2 censos, el P sub 1 y el P sub 0, es decir, el primer censo y el segundo censo, y S, que ya la habíamos calculado, y M, esto es M, N, perdón, N es el tiempo al cual vamos nosotros a trabajar. Aquí hay un ejemplo. Entonces, la población de saturación se calcula en base a esa expresión, y esa población nos dio 119.162, basada en los 3 censos. M es igual a, N, ahí yo dije que era el tiempo al cual íbamos a calcular. No, aquí N es, fíjense ustedes, es 10 años. Es el tiempo entre los 2 censos, Y entonces aquí M es igual a S, que ya lo habíamos calculado, menos la población inicial, dividido entre la población inicial, nos da este valor. Y B, la otra constante, es 1 sobre 10, que es la diferencia de tiempo entre los 2 tiempos. S menos P sub 1. Aquí hay algún error que encuentro. Es saturación 119.000, ¿sí? Menos
P sub 1, 85.200 y aquí es 119.000 menos 76. Este 76.000 aquí sobra, ustedes lo pueden ver, este 76.000 aquí sobra. Voy a poner aquí una ceñita para corregirlo en el Word y después volver a producir. Sobra, le voy a poner sobra el valor 76.150. Ok, sobra ese valor ahí. Se lo voy a colocar acá de una vez para hacerle esa corrección. Sí, yo sabía que aquí había algunos errorcitos, ese es uno de los errores. Ya teniendo eso, entonces supongamos que llega otra persona, la vamos a admitir. Ya teniendo eso, supongamos que vamos al año 30. No estamos suponiendo el mismo tiempo, supongamos aquí 40 años y entonces aplicamos estos valores. Ese no tiene por qué ser aquí negativo, aquí sobra ese negativo sobre 1 más esto y eso da un valor de 104.000. Bueno, ahí está el mecanismo, si ustedes quieren, pues ustedes ojalá le peguen una chequeadita a esas fórmulas, ahí van a encontrar algunos errorcitos, uno de ellos es este que aquí es notable. Esos errores que suceden que suceden en cuando uno está produciendo un texto que dice copy paste y se le olvida que debe borrar alguna expresión o algo. Esa es la razón de esos errores, o de ese error en este caso parece ser esa. Bueno, básicamente entonces eso era lo que les quería, explicarles de ese tema. Está aquí, eso está también en el libro de Corcho, está también con algunos ejemplos. Está en el libro de Metcalfe, que ese es un libro de aguas negras, por eso no lo coloco acá. Es un libro muy voluminoso y entonces no lo vamos a colocar acá. Vamos a entrar entonces, ahora sí, un poco más detalladamente y vamos a hacerlo mediante un ejemplo al tema de las bocatomas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí antes de que yo cambie el archivo, porque voy a abrir un PowerPoint. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, de no ser así, pues vamos a hacer un cambio de tercio, como dicen los toreros, y voy a ir a un PowerPoint que es este. Creo que es el más apropiado para el tema que vamos a seguir. Y vamos a empezar a ver dónde es conveniente que empecemos. Vamos a empezar con algo que ya en alguna forma habíamos mirado, que es una bocatoma de fondo. Creo que está más abajo tal vez. Bueno, aquí está. Ya habíamos visto algo de esto, pero sin embargo, pues nos faltan algunas cositas. Pensemos en esta bocatoma de fondo. Ya habíamos visto esta diapositiva también, ya la habíamos visto. La siguiente, que es una variante de la anterior. La diferencia entre las dos es quizás el vertedero que se está utilizando. El vertedero que se está utilizando acá. Aquí tenemos, y recordemos que la función de este vertedero es mantener un nivel de aguas, digámoslo en términos muy coloquiales,
mantener represada el agua a cierta altura. Si yo tengo que entre el fondo y este vertedero aquí rectangular, que es un vertedero rectangular, pues es una cajita, ¿cierto? Es una cajita o una escotadura. Yo la voy a pintar aquí así con dos laterales, y voy a repetir esta aquí, o la voy a hacer aquí nuevamente. Voy a hacer otra cosa aquí así. Ese es un vertedero rectangular, ¿sí? Aquí tendré, esto continúa así y esto continúa así. El agua estará un poquito por encima de este nivel. Voy a cambiarle el color a esta y le voy a poner otro color para que se distinga. No es el más apropiado, pero vamos a ponerle un rojo. Ese es el nivel del agua. Y esta altura entre el nivel, ustedes lo saben por su hidráulica, esta altura entre este nivel del agua y el nivel del vertedero está correlacionada con el caudal. ¿Sí? Entonces, yo debo escoger un vertedero quiero decir, al escoger el vertedero es determinar, por ejemplo, esta base B del vertedero para que el caudal que yo voy a llevar al desarenador me dé una determinada altura. Y eso lo hago con una fórmula que es fórmula de vertedero horizontal, que normalmente este sería vertedero horizontal con escotadura, y este sería, por ejemplo, este es un vertedero de alivio, y fíjense que este vertedero de alivio cubre todo el ancho de esta cámara de derivación. Este es un diseño pues que yo planteé. No quiere decir que todas las bocatomas vayan a ser igualiticas. Este es un diseño marca profesor. El profesor lo hizo. Y repito, no quiere decir que todas las bocatomas de fondo sean iguales. Habrá otros que se les ocurra hacer eso en otra forma. Pero volviendo al punto de este vertedero, este es un vertedero de alivio, que es un vertedero rectangular sin escotadura. ¿Por qué se dice que es sin escotadura? Porque aquí, lógicamente, este vertedero, no voy a copiar esta, la que quiero copiar es esta, que me sirve. Este vertedero está limitado por dos muros. Un muro es este, o dos límites, y el otro límite, no el vertedero, sino el espacio que hay al lado y lado del vertedero, va a ser este. Vamos a ponerle el fondo a esa figura también, el fondo de ese tanque lo voy a poner acá. Será este. Esa era esta figura completa, un corte de esto visto cortando así y mirando en este sentido. Es decir, ese corte, vamos a mostrarlo así. Estamos cortando acá y mirando en este sentido. Ese es el sentido del corte. Y estamos viendo esto, que es un vertedero rectangular con escotadura. Las fórmulas de todos esos vertederos las encontramos en los textos de hidráulica. Yo en la cabeza solo tengo, por ejemplo, el de que este es un vertedero rectangular sin escotadura, porque no tiene esta restricción acá ni esta restricción, no las tiene. Entonces, por eso este es sin escotadura.
La fórmula de ese vertedero vamos a ponerla acá. Es caudal que va a pasar por el vertedero. Vamos en mayúscula. Por ahí está en otra diapositiva, pero para no cambiar de diapositiva, es 1.84 por L y por H elevado a la 3 medios. Voy a ponerlo así sencillamente. 3 dividido entre 2. Y ustedes me entienden. Si le pongo la létrica, bueno. Aquí voy a ver si en este teclado esta es la que corresponde. Creo que sí, vamos a ver si me funciona. Ahí está. A ver qué salió ahí. Es que a veces los teclados, esas teclas no. Aquí tengo otro teclado, creo que aquí lo puedo poner. Profe, con al 94 también lo puede hacer, el símbolo de elevado. Gracias. Al 94. Gracias, chicos. Ustedes se la saben todas. Voy a usar el alt 94. Esa yo no me acuerdo los códigos ASCII siempre, pero gracias. No me funcionó. Sí, ahí está. Gracias. Al 94. Listo, ahí está bien. Voy a tratar de que no se me olvide el alt 94. Para no ponernos a buscar en una lista de códigos ASCII, que eso viene de allá. Gracias. Al 94. Gracias. Bueno, ahí está la fórmula para este vertedero. En este cambia un poquito, hay que hacerle una corrección porque no va de lado a lado. Se le aplicaría si fuera totalmente, bueno, aquí está ya. A ponerlo en rojo para que se note harto. Listo, ahí está la fórmula. Y no hemos explicado, por ejemplo, bueno, entonces aquí habrá una fórmula de vertedero y yo podré saber cuál es la altura. Aquí no lo hemos hecho con ese vertedero en este ejemplo, pero bueno, está hecho con ese en alguna parte o ahí mismo, pero aquí lo que finalmente propongo es vertedero de orificios, es decir, aquí vamos a hacer unos orificios en este tabique y eso nos va a servir de vertedero. Trabaja muy bien. La filosofía entre estos dos vertederos, cualquiera que ellos sean, la filosofía es que este vertedero es un vertedero de alivio. Este es un vertedero de alivio que tiene como función, cuando entre mucha agua a la bocatoma por la rejilla. ¿Y por qué va a entrar mucha agua? Porque el nivel que hay sobre la presa es variable. El nivel que hay sobre la presa, este nivel, esta es la presa en perfil. Este es un perfil muy, digamos, en el cual quise unificar varias cosas, pero miremos solamente lo que es la parte de la presa. No me pongo a buscar la otra o esta también. El nivel sobre esta presa, sobre esta parte de la presa, ¿quién lo define? Pregunta para ustedes. A ver quién contesta. Admitir a alguien. Aquí estoy admitiendo a alguien. Angélica Johanna Mora Pedraza. Angélica, le recuerdo ahorita que entre, son las 8:38. Claro, me va a decir que fue que se salió del salón, pero bueno. Ok. ¿Qué define eso? El nivel de la eso lo definen las tormentas de diseño y el caudal de la quebrada. El caudal de la quebrada, que es un caudal variable. Sí, permítanme un minutico, por favor, me retiro un segundito. Qué pena con ustedes, me retiré un minutico porque necesitaba dar
transmitir un mensaje que recibí por el celular. Ya estoy aquí otra vez, me excusan. Lógicamente tiene toda la razón, pues el caudal que pasa por aquí cambia todos los días y todas las horas y todos los minutos. Esa es una variable que se escapa de nuestras manos. Y entonces la altura aquí va a depender. Vamos a tomar esto también como un vertedero sin escotadura con la misma fórmula de esta. Y entonces si yo tomo ese vertedero, si yo tomo esa fórmula como fórmula para eso, pues si yo tengo los caudales del río, pues de ahí puedo despejar las alturas para determinados caudales del río. Hay uno que me interesa mucho y es el caudal mínimo. El caudal mínimo y el caudal máximo, pero el caudal mínimo, si yo calculo la altura para el caudal mínimo, entre otras cosas que sabré, pues esa es la cabeza que es de altura sobre esta rejilla. Y ya sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero aquí estamos hablando de este. Y entonces, para una determinada altura, por ejemplo, una altura 1 centímetro por encima, vamos a suponer lo siguiente. Como este es un vertedero de alivio, yo quiero que ese vertedero empiece a trabajar una vez que este nivel me esté permitiendo pasar. Este es el caudal que va al desarenador, esto va al desarenador, Entonces aquí va a haber un nivel asociado para el caudal de desarenador. ¿Estamos de acuerdo? Voy a copiar aquí esto y lo voy a editar y le voy a poner a eso. Le voy a poner a eso nivel de Q al desarenador. Ya sabemos nosotros que después de la boca toma viene el desarenador. Entonces, yo voy a poner eso acá. Y ese es el nivel del caudal al desarenador. Y este vertedero debe estar diseñado para que a esta altura me permita pasar el caudal al desarenador. ¿Sí? Ese caudal al desarenador, pues va a ser este que va por acá. Ese va a ser el caudal al desarenador. Si va por tubería, que va normalmente a flujo libre, así sea tubería al desarenador, siempre queremos que eso vaya a flujo libre, o por canal, mejor por canal. La razón de eso es porque se debe limpiar. Cuando se colmata, es decir, se depositan arenas, porque aquí solamente habremos retirado, esto nos ayuda a retirar es gravilla que pasa por la rejilla, pero no arenas. Es muy pequeño para retirar arenas. El desarenador va a ser más grande y nos va a permitir quitarle las arenas. Entonces, este nivel va a estar asociado con este caudal. Si nuestra conducción está diseñada caudal máximo diario para 20 litros por segundo, porque esta es bocatoma de fondo y pues es una bocatoma para un acueducto pequeño, 20 litros por segundo es una cantidad pequeña de caudal. Acordémonos, 1 litro por segundo más o menos para 300 habitantes. 10 litros sería 3.000, 20 sería 6.000. Es una población de algo así alrededor de 6.000 habitantes. Es muy pequeña. O pequeña, pues. Y entonces yo quiero que cuando ya este nivel se sobrepase un poco, yo quiero colocar este vertedero, por ejemplo, a este mismo nivel. Este vertedero lo voy a colocar a este nivel. El canto superior de este vertedero debe tener, por ejemplo, este mismo nivel o 1 milímetro más alto. Si es más alto, 1 milímetro, por decir algo, no más. ¿Para qué?
para que cuando entre mucho más agua aquí, porque el nivel del río subió, pues no se vaya a ir todo para el desarenado, porque eso sí es el desastre. Bueno, el desastre es una forma de decirlo exagerada, es malo, no es conveniente. Entonces, el agua empezará a salir por acá porque aquí el nivel pasó a estar un poquito más alto y entra en escena o empieza a trabajar este vertedero. Y como es más largo, pues este vertedero tiene mucho más capacidad que este. Comparado con este es un cuello de botella. Entonces aquí puede subir un poquito, 2 centímetros, por ejemplo, y 2 centímetros acá significan bastante agua. Porque esta longitud no es tan chiquita como esta. Esta L aquí son, por ejemplo, si esto es de 1 metro, más el tabique de 5 centímetros y otro metro será 2 metros con 5 centímetros. Este vertedero tiene 2 metros con 5 centímetros. Si yo le coloco a esto 2 metros con 5 centímetros y una altura de 2 centímetros o 3 centímetros, el caudal que yo voy a obtener aquí es bastante grande, que es lo que se va por acá. Esa agua caerá acá y está conectada con este tubo que está saliendo. Y eso me va a llevar al río. Ahí no está, ahí no se muestra, pero eso vuelve al río. Aquí estarán los estribos, que aquí no están dibujados. Y entonces aquí hago una conexión directamente al río nuevamente. Voy a achicarlo un poquito. Achicar es, ay, Dios mío, ¿a dónde me fui yo? Esto irá directamente al río. Vamos a ponerle una flechita ahí. Esto va al río. Ahora no se va a dejar voltear. Vamos a agrandarla. Y ahora sí. Y esto vuelve al río. ¿Ok? Ese es el funcionamiento y esa es la función de este vertedero. Vertedero de alivio. Lo puse donde no era. Estaba trabajando, no importa. Estaba trabajando con esta. Listo. Vertedero de alivio. Aquí encontramos otra cajilla. Estas son cajillas que se hacen normalmente en concreto. Se les pone una tapa, lógicamente eso debe estar tapado, como las cajillas de las domiciliarias de alcantarillado, por ejemplo. Y aquí se le pone, aquí por ejemplo tenemos una válvula. Este vertedero va a caer acá y aquí va a haber un pasamuro, que es una tubería que pasa a través del muro y eso es libre. Pero esta válvula va conectada a una tubería, aquí va a haber un piso, independientemente de este piso, pero esta tubería va a estar conectada a este piso y al piso a este fondo, a este nivel. Este piso va a ser un poco por encima. Lo podríamos poner, por ejemplo, el piso de este vertedero cae a un piso y lógicamente aquí me falta un orificio que me conecto, que es una tubería, se lo voy a poner porque ahí hace falta. Voy a hacerlo aquí, algo así. Queda muy grande, lo achicamos un poquitín. Esta tubería tiene un codo que sube y toca acá. Ahí entra el agua y va a salir por acá. Y este piso de este canal, digamos, estaría a este nivel. Lo voy a poner a ese nivel, un poco más alto, que es este piso. Y aquí saldría la tubería y claro que estoy mostrando es esta pared y aquí me estoy refiriendo es a la pared de acá, pero bueno, para ustedes me entenderán que me estoy refiriendo a esta pared.
para no ponerme a repetir todo esto, que lo podría repetir, pero dejémoslo ahí quietico para darle más rápido. Y esta tubería iría en un nivel como este. Vamos a ponerla aquí. Esta tubería, estoy pintando en la proyección de esta tubería acá. Es la proyección, pero esa viene en realidad en este muro. No me pongo a repetir, pero si quieren les repito ese muro al otro lado. Pero no hacer ninguna embarrada. Eso es. Voy a dibujar este muro que es más o menos el doble. Bueno, ahí está más o menos el doble. Voy a ponerlo acá. Y ese muro es este que estoy mirando acá. Si yo hago un corte, otro corte voy a hacer. Voy a hacer un corte acá. Y miro este muro. Entonces, esta tubería, que es esta vista verticalmente, estará acá. Como ustedes ven, está en el fondo de esta cajilla. ¿Quién me dice para qué servirá abrir esta válvula? ¿O cuál será la función de esa válvula? Alguno que se aventure. No es nada difícil la pregunta. Cuando abrimos esa válvula, ¿para qué la abriremos? Esa válvula en tubería se encuentra en la parte inferior Pues acá. para ¿Sí? hacer limpieza. Esta ahí. Entonces yo abro acá y entonces me permite fluir el agua por acá y voy a desocupar esto. Voy a purgar, esta es válvula de purga, voy a purgar todo el material. No me contestaron nadie. Bueno, gracias al que por lo menos hizo el comentario. Nos permite purgar de sólidos, porque aquí se van a ver depositados sólidos durante, digamos, llevamos un mes, 15 días sin abrir esa válvula y vinieron varios aguaceros. Y si no vienen aguaceros, de todas maneras, algún material llega ahí. Pero si llegan aguaceros, pues con mayor veras. Entonces, esta es una válvula de purga. Y la abrimos para desocupar y que nos saque todo este material. ¿A dónde lo llevamos? También al río. También al río. Entonces, esa es la funcionalidad de esta cámara de derivación. Que por ser un caudal pequeño, pues va a ser pequeña. Cámaras de derivación para bocatomas mayores, pues serán un poquito más grandes. Aquí pensemos que si estos son 2 metros en este sentido, de pronto en este sentido pueden ser 2,50 hasta acá, más lo que tiene este vertedero o esta base del vertedero, que no van a ser más de 30 a 40 centímetros. Entonces esto puede ser 2,80. Es una cajilla pequeña, una cámara de derivación pequeña. El dimensionamiento no es un dimensionamiento que se rija por otra persona que está, Angélica, Johanna, la vamos a dejar entrar. Listo. ¿Qué más les cuento con respecto a eso? Bueno, que como les digo, esto nos controla, pero eso lo podemos controlar también. Vamos a pasar aquí a ver si encuentro. Sí, aquí debe estar cerca. Eso lo puedo controlar en lugar de un vertedero. Esto voy a subir esto por acá. En lugar de un vertedero como esos que yo acabo de dibujar acá, ¿por qué no lo puedo colocar haciendo este tabique
con estos orificios. Y entonces lo que me sirve como vertedero son estos orificios. Como este es un tabique de concreto, máximo de 5 centímetros, este será el de la forma cuando tengo vertedero, pero si hago el tabique con orificios, pues el tabique es el mismo, 5 centímetros de profundo, por este ancho y por esta altura pues es esta misma altura que es la misma en los dos lados. La profundidad aquí es la misma que la profundidad acá. Pero en lugar de esto, yo puedo pensar en esto, ¿por qué no? O en otro tipo de vertederos, por ejemplo, vertederos triangulares. Pero este me gusta para esos pequeños caudales, porque el caudal que puede pasar por cada vertedero, pues lo vamos a regular con el diámetro de los orificios. ¿Cómo hago yo ese tabique? Pues no, eso se acostumbra, se suele hoy en, pues es muy sencillo. Se le colocan unos tubos PVC antes de fundir. Si esto se funde verticalmente, o sea, si se formaletea, ustedes que tienen la construcción fresquita, que son unos duros para la construcción, ahora me imagino que muchos estén viendo construcción. Yo podría hacer un tabique de estos en el piso, fundirlo, pero al fundirlo le dejo estos tubitos de PVC y ahí quedan fundidos. O lo puedo hacer en el sitio y lo fundo también con los tabiques, con los orificios de PVC y ahí quedan incorporados. Al final les rebano si tienen algo que les sobresalga, los dejo bien puliditos y el agua va a pasar por ahí. ¿Qué cantidad de agua va a pasar? Depende de la diferencia de altura entre el nivel del agua y el eje del orificio. Si yo llamo eso H, minúscula si ustedes quieren, la velocidad en el orificio va a estar dada por esta expresión archiconocida de la hidráulica. B es igual a C sub B, ¿no? C sub B por la raíz de 2GH. 2G, pongamos H minúscula, perdón. Sí. H minúscula. ¿Y eso elevado a qué potencia? 1/2. A la 1/2. ¿Alguien me regala el alt? Alt 96 era. Nuevamente 94. 94, profe. Al 94. Yo tengo una memoria de gallina. 0,5 le pongo. Y vamos a agrandarlo un poquito para que se vea bien. Esta H, pues es esta diferencia de altura acá. ¿Y el C sub B cuánto es? Ustedes que son los tigres en hidráulica. ¿Cuánto es el C sub B? Ah, para un orificio de esos. Por lo general se toma ¿0 qué? 0.0014. No. Eso se parece más bien a Manning. C06. Ay, sí, sí, sí. Sí. 0,6. ¿Ok? También lo sacamos de la hidráulica. Ahora, en esto no. En esto media vara no es desplome. ¿Es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que si
uno va y calibra y toda esa cosa y no le da exacto, pues bueno, si lo calibra mejor en un laboratorio de hidráulica. Pero con la fórmula está bien, con esa fórmula estaría bien. Y entonces el caudal correspondiente, pues, ¿qué sería? Pues así, ustedes se la saben, todos no la sabemos. Vamos a ponerle área minúscula. ¿A qué corresponde esa área, esa A minúscula? Velocidad, pues ya la tenemos, el área minúscula, ¿a qué corresponde? Al área del orificio. Eso es lo que va por cada orificio. Vamos a poner el Q minúscula para entender que ese Q es por cada orificio. O para significar que ese Q es por cada orificio, perdón. Ah, se me automáticamente me bota la mayúscula. Listo. Entonces, si son 4 orificios, eso es lo que va al desarenador. Entonces, la pregunta es si al desarenador van 20 litros y si yo, por ejemplo, estoy poniendo orificios de 3 pulgadas, 4 orificios, ¿cuánto llevará cada orificio para una determinada altura? 3 pulgadas son 7,5 centímetros, con que yo tenga 10 centímetros, ¿cuánto caudal va por cada orificio? ¿Cuántos orificios tendré que poner? Lógico que esta altura no me va a dar los 10 centímetros que yo supuse, sino que de pronto da un poquito distinta. Tengo que calcularla. La pregunta o el problema sería, teniendo 4 orificios de 3 pulgadas, ¿a qué altura se me va a estabilizar el agua para un caudal de 30 litros por segundo? Entonces, lo que estoy sacando de ahí es la altura. Cuando yo tengo el caudal, que es 4 veces este, saco la altura y ese va a ser este nivel. Ahora, el orificio tiene que trabajar ahogado. ¿Qué quiere decir con que va a trabajar ahogado? Que la fórmula no es correcta si la altura está por acá. Ahí no estaría trabajando ahogado el orificio. Pone lento este aparato. En el nivel rojo no es correcta esa fórmula, porque no está ahogado el orificio. Es correcta la fórmula cuando el orificio está ahogado. Entonces yo tengo que jugar con el diámetro del orificio, con el número de orificios, para que esto esté ahogado. Y, por ejemplo, a este nivel yo consideraría o 1 milímetro para darle un margen, consideraría colocar este vertedero. O sea, cuando esto subió 1 milímetro acá, ya este vertedero me empieza a botar agua. Para darle algún margen, yo le dejaría 1 milímetro de diferencia. Si ustedes quieren igual, bueno, no dejarle ni el milímetro. Entonces, a este nivel, de todas maneras, yo los 30 litros voy a ponerle un pequeño exceso. Por ejemplo, un 10% serían 33 litros. Es decir, perdón, estamos hablando de 20, un 10% serían 22 litros, porque en el desarenador voy a tener otro vertedero de excesos y esos 2 litros podía sacarlos ya en el desarenador, con otro vertedero de excesos que, como veremos, hay en el desarenador. Entonces, este nivel de este vertedero de excesos podría ser, si yo consideré un 10%, podría ser un 10% adicional al desarenador. 20, le puse 22. Sencillamente, este nivel lo voy a hacer coincidir con este. Cuando el agua llegue a ese nivel, porque está entrando más agua, a este nivel, pues se activa este vertedero y no me va a permitir un paso de agua excesivo al desarenador.
De todas maneras, algo va a aumentar. Por ahí hay problemitas para que hagamos con eso. Sencillos. Aquí ven ustedes un corte. Si yo hago un corte, voy a valerme de esta flecha. Ahí no me queda bien señalado el corte. Creo que es así, mi corte. Vamos a ver si me sale. Sí, creo que es así. Si hago el corte, no es así, ¿no? Es así. Mal hecho. Ahí simplemente para indicárselo, si hago un corte, me gustó más esta definitivamente, si hago un corte así, no son las flechas apropiadas para hacer esto, pero si yo hago un corte así y hacia acá, yo veo esto. Yo corto por acá y miro en este sentido hacia acá, hacia la izquierda, yo veo esto. Estos son los orificios por donde está saliendo el agua. El canal lo está recibiendo y ese canal me lleva al desarenador, y cuando ya se ha superado el caudal que debe ir al desarenador, pues este vertedero ya está trabajando y está permitiendo la salida del agua. ¿Sí? Lógicamente, como el nivel ha subido por encima de este valor, que era el que yo había previsto para que al desarenador llevar solo 22, 20 más 10%, por ejemplo, esto no es ninguna regla, estos son raciocinios que hace el ingeniero cuando está diseñando. Otro lo puede pensar distinto. Lo importante es que al final, una vez construida la obra, trabaje bien. Entonces, todas esas cosas se deben pensar. No hay reglas escritas en la ingeniería para muchísimas cosas, porque la ingeniería es muy amplia y los problemas que se presentan son infinitos, y la mente del ingeniero debe estar abierta para ver cómo solucionan los problemas de ingeniería que se le presenten. Estos son problemas hidráulicos sencillos. Aquí no estamos hablando de la megaciencia, ni mucho menos, ni esperemos que nos concrete la NASA por genios. Ojalá muchos de ustedes se vayan a trabajar a la NASA. Cuando estén trabajando a la NASA pueden mandarle un recuerdo a los profesores que colaboraron en su formación. Ojalá todos ustedes tengan los mejores éxitos de la vida. ¿Ok? Bueno, este dibujo me quedó muy feo, ni siquiera lo utilizo, pero básicamente lo estaba haciendo, es esto, básicamente lo mismo. Bien. Un poco con respecto a eso, no creo que debamos, no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, será muy bien recibida. Profe, Sí, tengo una pregunta. claro. Respecto al desarenador, me dijo que se podía llevar el agua desde el punto de la boca toma por medio de flujo libre, ¿cierto? Sí, canal. Sí, o también, es posible también llevarlo en tubería. Sí, pero ojalá en flujo libre. Y más o menos la distancia. La distancia, muy buena la pregunta. Algo habíamos hablado de eso. No debe estar muy lejos. Boca toma de desarenador no debe estar muy lejos. ¿Por qué no debe estar muy lejos? Porque el canal boca toma desarenador tiende a colmatarse
Aquí hay un ejemplo. Esta es la boca toma. Aquí, bueno, esta es una boca toma ya de lateral. Y este es el canal que va a llevar al desarenador. Si hacemos esto a 1 kilómetro de distancia, ahí está, póngale a 20, 30, 40 metros. Si lo hacemos a 1 kilómetro de distancia, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tan lejos? Teniendo en cuenta que este canal sufre generalmente depósito de arenas. Eso casi que es hay que darle cierta pendiente para que tenga una velocidad. A ver, yo recomendaría aquí unos 90 centímetros por segundo, casi 1 metro por segundo. Con lo cual puede reducirse un poco la sedimentación de las arenas. Un desarenador, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas residuales, que es distinta la filosofía con respecto a este, eso ya es materia de saneamiento ambiental, que estamos en un cursito en este semestre con esa electiva. En ese desarenador, para el desarenador de aguas residuales, es básicamente un canal controlado por una canaleta Parshall o por un vertedero Sutro. Si quieren, ustedes busquen un vertedero Sutro ahora en el maestro Google, que se las sabe todas, a Dios gracias. Busquen el vertedero Sutro. La velocidad que se maneja en un desarenador de esos es de 0,3 metros por segundo. Y es un canal bastante largo, de unos 20 metros. ¿Y qué se persigue con ese desarenador? Que es un canal prácticamente, sacar las arenas. Aquí es lo contrario, aquí no queremos que se nos queden las arenas, queremos que las arenas se queden acá. Porque si se quedan acá, el agua no llega hasta acá, o llega menos agua, llega disminuida. Y de aquí para adelante viene la conducción, y entonces no vamos a tener suficiente agua para llevar a la conducción. Esto no me lo estoy inventando yo, ni lo saqué de ningún libro. Hay un acueducto con el cual yo tuve mucho que ver, que es porque ya les digo, tengo que a veces referirme a mí mismo, lo cual pues no es nada bueno siempre. Tengo que decir, yo ya se lo he dicho a ustedes, se lo he contado a ustedes. Yo empecé trabajando en el departamento del Huila, en la seccional del Huila de Insopal. Y yo tuve bastante que ver con este acueducto de la ciudad de Neiva. Entre otras cosas como usuario, porque Neiva es una ciudad muy caliente y sucede que muchas veces se va uno a pegar una ducha en la mañana, por ejemplo, y no hay agua. Y una de las razones por las que fallaba mucho el acueducto es porque este canal se llenaba de arena y el agua no pasaba. O los desarenadores se llenaban tanto de arena que tocaba llevar palas mecánicas de esas retroexcavadoras, porque ya ni siquiera el desarenador se podía desocupar por los medios normales, que es abriendo una válvula y botando el agua al río nuevamente. Que inclusive se puede mejor botar a un lago. Ambientalmente es mejor botarla a un pequeño lago en el cual capturamos las arenas las cogemos, las utilizamos, las podemos vender o le podemos decir a los constructores, vengan que aquí hay arena y llévensela a ustedes, se la regalamos, para no botarla de una sola al río. Ambientalmente eso es mejor. Entonces es la razón para, ¿cómo se llama el estudiante que me hizo la pregunta, por favor? Yo le hice la pregunta, profe. ¿Cómo es tu nombre? Es que no lo estoy viendo. Roque Pico.
Roque. Entonces, para responder la pregunta de Roque, si esto tuviera 1 kilómetro, la limpieza de este canal sería mucho más demorada, pero si esto tiene 20 metros, se limpia rápidamente. Entonces, ¿cuál es la razón para alejar un poquito el desarenador? Protegerlo del río. Por ahí más adelante, cuando estemos en el tema de desarenadores, creo que hay una foto del río Conveima que le da agua a la ciudad de Ibagué, en el cual se ve como el desarenador ha sido necesario protegerlo, está muy pegado al río y ese río es violento. No sé si fue el que destruyó Armero, la verdad. No sé si estoy equivocado, no sé, no, tal vez es otro. Pero el río empieza, y eso nos sucedió también en un acueducto, en el acueducto de Guadalupe, perdón, de Altamira, Huila, en el cual el desarenador estaba muy pegado acá a la orilla y el río empezó a socavar y a socavar con el peligro de que el desarenador se lo llevara al río. El remedio fue utilizar muro de gaviones, no muro de concreto. El río hace gárgaras con un muro de concreto, por decirlo en alguna forma. Pero al muro de gaviones no lo destruye tan fácilmente, por varias razones. Porque el muro de gaviones o los gaviones se van asentando cuando el suelo va cediendo y no se rompen como se rompería un muro de concreto. Porque el muro de gaviones es un muro de mallas de acero rellenas con rajón y hay porosidad dentro de ese rajón, entonces el agua lo golpea y esa estructura, porque es una estructura excelente para el agua, amortigua el golpe. El concreto no amortigua el golpe, lo recibe de lleno, entonces lo debilita o lo puede partir más fácilmente, sobre todo por asentamientos. Uy. Sí. Entonces, la razón de hacerlo no muy cerquita es proteger el desarenador y la razón de hacerlo no muy lejos es por el trabajo del acueducto en general. Esto no debe tener más de entre 20 y 50 metros. Sería la razón o una recomendación válida. Bueno, ¿cómo calcularía? Sí, sí, a ver, dígame. En caso tal de que, por ejemplo, las condiciones de la quebrada, siendo una quebrada bastante, digamos, un lugar montañoso que va como canalizada por la montaña, el desarenador se tiene que construir, digamos, a 400 metros y pues no se puede hacer una canal. ¿Es posible llevarla por tubería en PVC hasta el desarenador? Bueno, en general esa situación que tú me estás describiendo, que es una quebrada que va en una montaña, esa es casi la constante de todos nuestros acueductos de la zona andina. Casi todos estos ríos o quebradas van encajonados y son parte de las cuencas cordilleranas. Entonces, es el caso general. Yo no conozco, la verdad, un caso como el que tú me estás planteando. No sé si lo estés planteando porque lo conozcas. Y si hay un ejemplo y tú lo conoces, pues me gustaría que tú me dijeras. Pero me hablaste de una distancia larga por razones geográficas o de la morfología de la montaña, podría darse. Pero en todo caso, sí, puede ser PVC, pero una tubería, ojalá, repito, que trabaje a flujo libre y entonces sería una tubería conformada por tramos de tubería
Vamos a ver si este me sirve. Este me sirve para hacer tubería por tramos de tubería. Entonces quiero que esto me gire. No, bueno, no voy a hacerlo con una línea porque el tamaño no me... Un tramo de tubería. Otro tramo de tubería no tiene por qué ser rectilínea, puede tener varios tramos. Y por ejemplo, aquí otro tramo de tubería. Pongámoslo aquí rectilíneo. Pero entonces tenemos que pensar en tener cajillas de limpieza cada determinada distancia. Por ejemplo, si esta es una cajilla de limpieza acá, o de inspección, y otra cajilla de inspección acá, y de pronto cada 20 metros una cajilla de esas, porque es necesario limpiar esa tubería. Y la tubería pues no nos permite, como el canal, accederla por encima, sino hay que accederla por los extremos. Entonces lo que se usa es meter una sonda, mucho más complicado, por supuesto. Entonces es más desventajoso esto que el canal. Ahora, el canal a veces es necesario taparlo por cuestiones de protección de la calidad del agua. Por ejemplo, imagínense ustedes que por ahí cerca haya una arrocera, un cultivo de arroz que se fumiga con avioneta. Eso está contaminando el agua. De hecho, así no nos contamina el agua del acueducto, contamina el agua del río. Esos son venenos o productos agrícolas que se le echan a los cultivos y que muchos son cancerígenos. Entonces, lo menos que se puede hacer es tapar este canal. Pero este canal se puede tapar con tapas de concreto pequeñas removibles. Entonces, la ventaja está en que si vamos a hacer la limpieza, en cualquier parte se puede quitar 1, 2, 3 tapas y es mucho más fácil la limpieza del canal que tener que llevar un mecanismo de sonda. Esa sonda no va a ser una sonda manual, es una sonda con varillas de acero que va a estar movida por un motor. Es complicado, es complicado. Y estas cosas, mis queridos amigos, si algún día en el futuro alguno de ustedes es gerente de una empresa de acueductos o es ingeniero en una empresa de acueductos, si usted quiere ver al pueblo berraco, demórele el agua. De los problemas menos recomendables que yo, mejor dicho, lo menos recomendable es tener problemas de acueducto. A nosotros una vez nos hicieron un paro cívico en una población del Huila. Les quiero contar, íbamos para la población del Huila a atender a la gente, que hizo un cabildo abierto y de pronto una piedra rompió el panorámico que en el carro que íbamos. Yo enseguida pensé que nos estaban echando piedra. Bueno, afortunadamente no fue eso, fue un camión que nos atrapó la piedra entre las dos llantas y salió como un proyectil y nos rompió el panorámico. Pero era tal la psicosis que nosotros pensábamos que era que ya nos estaban echando piedra porque teníamos que ir a atender a esa población y explicarles cuál era la razón del mal servicio de acueducto. Esto es delicado, digamos, esto no da espera. Y esta población de Neiva, que ya les digo, sufría mucho por eso. Sufría mucho por eso y sigue sufriendo mucho por eso. Hace poco vi una crónica en televisión en la cual hablaba de que se está protegiendo mucho la cuenca que sirve, la cuenca del río, la quebrada de las Ceibas se llama,
se estaba protegiendo. Bueno, vamos a continuar, creo que acabemos con esa sesión, o pues, no creo que si hay alguna otra pregunta, por favor me la hacen saber. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya le tengo miedo al profesor que faltando 15, vamos a acabar la clase para no molestar a este señor. Bien. Profe, pues yo tenía la misma pregunta del compañero, sino que yo qué días pues subí a la Bocatoma y yo vi que el desacelerador pues está cerquita, ¿no? Está como a 100 metros. Pero como tal, ¿Subiste a la Bocatoma de dónde? de mi pueblo, yo también soy del Huila, profe, soy de un pueblo que ¿De se qué llama parte Obo, del Huila? de Obo, no sé si lo conocen. Ah, claro, Obo, es yendo para el sur del Huila, claro. Yo pasaba Sí, mucho señor. por Sí, el claro, Huila. sí, 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 fue Altamira, incluso yo el fin de semana pasado estuve por Altamira. Ah, bueno, y no trajo bizcochitos, hombre. Ya que eso es lo que hay, profe. Ah, bueno, Sí, está bien. allá se hace el mejor bizcocho achira del Huila. Sí, Bueno, señor. medio paisano, porque toda mi familia es huilense. Yo Sí, nací señor. en Bogotá, pero toda mi familia. ¿Qué apellido es el tuyo? Pastrana. No, mejor dicho, tenemos pariente de Misael, pues. Sí, ese es un, bueno, felicitaciones y me alegra mucho, muchachos. Me alegra mucho y qué bueno. Sí, sabiendo que el canal es cerrado, yo sabiendo que el canal como tal no hay ningún canal como que uno pues, lo ve así a la simple vista, Ya, sino que uno ve a el la que une parte de abajo. Bocatoma, ¿y usted qué anduvo haciendo en el acueducto? Estaba, No, es que uno puede subir, profe, digamos que acá no tiene ninguna restricción. le cuento que ese es uno de los acueductos que yo no recuerdo si lo conocí bien o no, pero es un acueducto como que no ponía mucho problema. La verdad, yo no me acuerdo, ya hace tantos años. ¿Qué tal el servicio allá? Pastrana, ¿qué tal el servicio allá? Señor profe, es Pues, que no les... ¿qué tal el servicio del acueducto en Novo? Yo creo que no tenía mayor problema. Ah, no, pues, pues agua como tal constante no hay del acueducto, digamos que es... Ah, es malo entonces. Exacto, profe, digamos que es por horas. Ya, no, bueno, yo pensaba que era que no había problemas y por eso yo en realidad no me acuerdo mucho de que ese acueducto molestara, ¿no? Qué vaina. Y eso es muy constante, eso es muy usual en nuestro país, señores. Ese problema de los acueductos que trabajan. Y ahora más porque ya el INSFOPAL, que era Instituto Nacional de Fomento Municipal, mantenía un staff de ingenieros y de gente a nivel de todo el país. Entonces a veces se le dañaba a uno una bomba en el Huila y llamaba a Bogotá y ellos el ISOPAL tenía unos almacenes muy grandes en Soacha, unas bodegas llenas de accesorios, de válvulas, había bombas y entonces ellos lo primero que miraban era si tenían una bomba disponible y eso era al otro día la tenía uno en el sitio. Ahora, hoy en día, cada municipio se tiene que defender y si no se puede defender, se fregó. Bueno, aquí casualmente encontré un problemita. Dice, en la cámara de derivación mostrada, les voy a mostrar un problema típico, creo que este ha entrado para algunos exámenes. En la cámara de derivación mostrada en el vertedero de alivio tiene 2 metros de ancho. El vertedero de alivio, es decir, el de la parte opuesta a la salida para la bocatoma. El nivel señalado en la figura, aquí se señala este nivel es el nivel señalado en la figura, corresponde al vertedero de alivio al lado izquierdo y se encuentra 15 centímetros sobre el eje de los orificios, que son de 4 pulgadas de diámetro, para código 3 y para código par y 3 pulgadas para código impar. Esto es de un examen porque yo les pongo los exámenes, a veces dependiendo del código tienen diferentes datos.
No importa aquí eso. Se plantean dos cuestiones a resolver. Primero, calcule el caudal que va al desarenador. Muy sencillo. Si yo tengo el nivel que está, creo que dijo 15 centímetros, pues calculo la velocidad sobre los orificios y calculo por el área, calculo el caudal que va al desarenador. Segundo, el mismo caudal, si bueno, y como dice que en ese momento está al nivel del vertedero, de este vertedero, pues por aquí no estará saliendo nada porque está apenas alcanzando ese nivel. Lo que pregunta a continuación el problema es, después de preguntar cuál es el caudal que va al desarenador, que es muy sencilla, pregunta el mismo caudal si este nivel se eleva 5 centímetros con respecto al anterior, es decir, si tenía 15 ahora va a tener 20. Pues debido a una elevación de nivel en la fuente o río se incrementa el flujo a través de las rejillas de la toma. Entonces, ¿cuál será el caudal que está entrando si sube 5 centímetros sobre este nivel? ¿Cierto? Entonces, con 5 centímetros uno sabe cuánto pasa por acá y también cuánto pasa por acá. Y la suma de los dos, el problema es sencillo, la suma de los dos, porque hay un problema un poquito más complicado, la suma de los dos nos va a dar el caudal que está entrando al desarenador, no hay ningún problema. Hay otra pregunta adicional, de pronto esta es la que tenga alguna dificultad. ¿Cuál es el caudal que está entrando a la boca toma teniendo en cuenta que el vertedero de alivio tiene 2 metros de ancho y su cota coincide con la altura de funcionamiento? No, bueno, esta pregunta no, la verdad creo que ya está resuelta con el primero, no sé cuál es el caudal que está entrando a la boca toma teniendo en cuenta que el vertedero de alivio, pues es el primer caso, se refiere al primer caso. En la cámara de derivación vamos a leer el primer caso porque ahí se refiere al K. Calcule el caudal que va al desarenador y aquí cuál es el caudal que está entrando a la boca toma teniendo en cuenta que el vertedero de alivio tiene 2 metros de ancho y su cuota coincide con la altura de funcionamiento en el primer caso. Bueno, quedo despistado acá, no sé si hubo algún cambio, no voy a entrar en este punto porque creo que ahí falta algo. Dejémoslo así por ahora. Bueno, era simplemente para poner un ejemplo. Esta tablita se la voy a anexar, voy a hacer un archivo pequeño de esto, ya lo estaba preparando, voy a hacer un archivo de esto. Esta tablita está un poquito aquí fuera de lugar, pero esta tablita resume en alguna forma y ilustra un poco más de este proporción y correlación. Lo hablamos en la clase anterior, no entré en esta. Bueno, dejemos eso quieto, pero les voy a anexar esa tablita. Bueno, voy a pasar entonces a cómo es un... perdón, nos falta un puntico. ¿Cómo calculo yo la rejilla? ¿Cómo calcularía yo cuál es el tamaño de la rejilla para una bocatoma de estas? Entonces, mire, el procedimiento que a mí me parece más sencillo y es un procedimiento acertado, es con el caudal mínimo del río, debemos conocer el caudal mínimo del río, calcular la altura que tiene la lámina de agua sobre la cresta. Yo ya tengo la boca toma diseñada, pero me falta la rejilla. ¿La rejilla? ¿Cómo? ¿Puedes repetir cómo que se calcula qué tan grande será la rejilla? Perdón que no te entiendo. Que si puedes repetir ese pedacito de la rejilla. Bueno, sí, estamos en cómo dimensiono yo la rejilla. ¿Cómo dimensiono yo la rejilla? Entonces estaba diciendo que tengo que partir del caudal mínimo de la fuente,
voy a calcular la altura de la lámina de agua sobre la rejilla. ¿De dónde la saco? De esta fórmula. Esta fórmula me sirve para sacar la altura de la lámina de agua sobre la rejilla. Voy a ampliar un poquito las letras. La voy a ampliar para que me quede así. Aquí no vemos todo mejor. Entonces yo tengo el caudal mínimo, que es este. Esta longitud ya tengo diseñado, ya, lógicamente ya en ese momento tengo determinada la longitud del muro. Esta longitud entre los estribos ya la tengo, porque eso ya he llegado a, ya tengo diseñado el cuerpo de la presa. Me falta es la rejilla. Entonces, teniendo el caudal mínimo del río, voy a reemplazarlo acá. Tengo L, que es la longitud del muro de la presa. Despejo H. Repito, tengo el caudal mínimo del río, tengo la longitud, despejo H. Esa es la altura de la lámina de agua sobre este muro cuando el caudal es mínimo. Cuando el caudal en el río es mínimo, que es lo que yo tengo que pensar. Momento de caudal mínimo. Entonces, como esta rejilla está conformada por barras de acero, normalmente de ese acero que se usa en construcción, normalmente de 3/4, media no se recomienda porque las piedras la pueden doblar, ya 3/4 se aguanta. Esta dimensión es del orden de 60 centímetros, pueden ser 50 o pueden ser 70, pensemos entre 50 y 70, no va a ser más. Entonces, esta dimensión ya la tengo y voy a dejar entre barras normalmente 1 centímetro libre. Es decir, voy a usar este circulito. Si esta es una barra, yo voy a tener N barras. Voy a tener N barras, voy a organizar esas barritas en un nivel horizontal. A ver, alinear en la parte superior aquí, ya. Eso. Esto no es lo mismo que el AutoCAD, pero bueno, son unas herramientas ahí un poquito medio primitivas. Pero echemos de mano porque estamos aquí y no. Algo así. Algo así, puede, no me van a quedar, pero supongan ustedes que esto me quedó uniformemente espaciado. Estoy viendo las barras en corte. Algo así. Algo así. Estas barras tienen 1 centímetro libre, puede que ahí me quedó descuadrado, pero tienen 1 centímetro libre. Como yo tengo el nivel que está a un valor de H, ese es el nivel del agua, que fue el que calculé acá, ese es el valor de H sobre las barras, pues voy a utilizar la misma fórmula casi como un orificio, porque la velocidad aquí de todas maneras va a ser función de H. Es prácticamente un orificio que es rectangular. Y voy a utilizar esa fórmula para calcular la velocidad de flujo. Esta velocidad de flujo a través de las barras. Velocidad igual a C sub B raíz de 2GH. Es una buena aproximación. Como conozco esa velocidad y conozco cuál es el caudal de diseño que debo llevar al desarenador,
pues ese caudal debe ser la sumatoria de los caudales del número de barras o del número de espacios, mejor. Entonces yo conozco la velocidad, conozco esta velocidad, que es C sub B raíz de 2GH, ¿cierto? Esta velocidad es C sub B raíz de 2GH. No la voy a escribir con esta vaina necia cuando uno necesita. No, bueno, C sub B raíz de 2GH multiplicado por el área. ¿Cuánto es el área? 1 centímetro por el ancho. 1 centímetro libre por 50 centímetros. Entonces en metros cuadrados será 0,01 por 0,5 y ese es será el área de cada espacio. El caudal que va por ese espacio es la velocidad por esa área. Y si yo divido el caudal que debo llevar al desarenador entre ese caudal que pasa por cada barra, ¿qué obtengo ahí? Pues el número de espacios que debe tener esa rejilla. Por lo general da muy pequeño. Y entonces la longitud de la rejilla sería n veces, siendo n el número de espacios, n veces 1 centímetro más 3/4 de pulgada. Porque lo que voy a tener es que a este espacio le tengo que sumar medio diámetro a la izquierda o a la derecha y medio diámetro a la izquierda. Entonces eso me va a ocupar 1 centímetro más 3/4 de pulgada. Si yo multiplico por el número de espacios, eso me da esta longitud total. Esta longitud total. Normalmente eso me da pequeño. De pronto me da 1 metro o 60 centímetros, es decir que la rejilla tiene 70 o 50 por acá y 60 por allá. Eso es muy pequeño. Entonces yo voy a aplicarle un factor de seguridad a eso, que en eso puedo ser muy generoso. Un factor que puede ser de 5 o 6 o 7, ¿por qué no? Entonces si yo multiplico eso que calculé por 5, pues estoy seguro que eso me va a trabajar muy bien, entre otras cosas, o por 6 o por 7, entre otras cosas, porque esta rejilla, cuando la estoy calculando limpia, completamente limpia. Pero resulta que sobre esto se empiezan a depositar hojas y obstáculos con el tiempo, que hay una persona que debemos encargar, una persona cercana que viva, a veces se le paga a un campesino vecino, se le paga algo, se le paga medio salario mínimo mensual o algo así, o un salario, ojalá fuéramos generosos, ojalá la empresa sea generosa, lo contrate, le dé sus prestaciones y todo, pero él se va a encargar de mantener eso limpio y él vive por ahí cerca. Estos son acueductos muy pequeños, cuando estamos hablando ya sabemos de Bocatoma de fondo es un acueducto pequeño. Señores, qué pena con ustedes, pero faltan 2 minutos para las 15, para las 10. Y no quiero que ese profesor que entró la vez pasada, no quiero darle el gusto de que entre y me encuentre otra vez acá. Ya le tengo miedo a ese profesor, entonces voy a salirme, en este momento voy a salir. Vamos a terminar la clase. Les agradezco mucho su atención y bueno, nos vemos el viernes, muchachos. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.